¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros les vamos a platicar un poquito sobre nuestro tema 5 de la materia de planeación financiera. Los integrantes del equipo somos Samantha Gamboa, César Nájera y Cecilia Medina. Y les vamos a platicar sobre los sistemas de financiamiento empresarial y apalancamiento. La competencia específica de la unidad es conocer las diferentes fuentes de financiamiento externo que permiten a la empresa obtener financiamiento a través de un plan estratégico de acuerdo a las políticas de la entidad para cubrir necesidades de la misma. El financiamiento es el abastecimiento y el uso eficiente del dinero. Básicamente es hacer que la empresa tenga un buen flujo de efectivo y que además de eso pueda cubrir con todas sus obligaciones y que además ese dinero que se tiene se esté aprovechando de la manera correcta. La falta de liquidez de las empresas hacen que tengan que adquirir adquirir fuentes de financiamiento o buscar préstamos o financiación de diversas fuentes, ya sea para pagar sus propios gastos o deudas o bien para poder iniciar con algún proyecto, para poder comprar algún activo, alguna inversión que quiera hacer la empresa extra y que con su flujo de dinero no lo pueda cubrir. La importancia de las fuentes de financiamiento es que la falta de financiamiento puede provocar que un negocio se hunda en deudas, es decir, cuando no puede cubrir esas deudas y no acude a un financiamiento, puede incluso llegar a la quiebra. Un negocio sin recursos se va a mover con dificultad, ya que, bueno, una parte es la deuda y otra parte es que el mismo capital de la empresa a veces es muy pequeño y puede hacer que sea muy difícil el crecer, que el recurso de la misma empresa sea muy limitado y no permita comprar, por ejemplo, esa máquina que va a hacer que produzcamos más y que por ende ganemos más. Y pues como les mencionaba, es el combustible para que el negocio pueda estar en marcha. Una empresa pues puede tomar diferentes avenidas para conseguir financiamiento y pues puede ser usada más de una opción, como las que les vamos a mencionar más adelantito. Las ventajas del financiamiento es que ayuda a estabilizar un poco el flujo de efectivo del negocio. Es decir, si ahorita no tengo para pagar, pues puedo utilizar una fuente de financiamiento para cubrir mis obligaciones. También nos sirve para poder negociar las condiciones de pago con nuestros proveedores y nuestros clientes. También pues nos permite mantener a la empresa en constante innovación, ya que con estas fuentes de financiamiento pues podemos adquirir maquinaria, renovar el edificio, hacerlo crecer o cosas por el estilo. También vamos creando un buen rating con los bancos. Entonces, por ejemplo, ahorita nos prestan una cantidad pequeña, pero puede que como ya pagamos ese préstamo, pues más adelante nos vayan ampliando esas fuentes de financiamiento y podamos financiar proyectos más grandes. Aparte de que los bancos a clientes frecuentes empiezan a darles prioridad y tasas a lo mejor un poquito más baja de interés. Las distintas vías de entrada de capital constituyen las fuentes de financiamiento. Básicamente, las entradas de dinero extras que tenemos en la empresa, pues son las fuentes de financiamiento. Puede ser interno, puede ser externo, como les vamos a comentar ahorita más delantito. La clave de las empresas es entre todas las opciones que tienen disponibles para el financiamiento, hay que buscar la que sea menos costosa y más beneficiosa para la empresa. Bueno, entramos ahora sí en la que son la clasificación de las fuentes de financiamiento. Tenemos una parte que es la interna. La interna está considerada como a largo plazo. Y ahorita les vamos a mencionar por qué. Las externas tienen una parte de largo plazo y una parte de corto plazo. En el largo plazo entran las aportaciones de los socios, la emisión de obligaciones, préstamos hipotecarios y arrendamiento financiero. Y en la parte de corto plazo entran las espontáneas, que son las cuentas por pagar, la deuda acumulada. Dentro de las negociadas entra el papel comercial, préstamo bancario, cesión de garantía de cuentas por cobrar,
factoraje de cuentas por cobrar y garantías flotantes sobre inventario. Como ya hemos platicado, una empresa cuenta con dos alternativas para obtener recursos económicos, lo que es la parte interna y la parte externa. Ambas fuentes pues permiten que la tesorería genere suficiente liquidez para poder desarrollar las actividades de la empresa y poder hacer que la empresa siga creciendo. Ok, ahora sí entramos de lleno en las fuentes de financiamiento interno. Es una fuente de financiación propia. Como es propia y el recurso a lo mejor batalla para recuperarse o ni siquiera se busca que se recupere en el corto plazo, es que se menciona como largo plazo. Las financiación de largo plazo son aquellas que tardan más de un año, entonces todo lo que es el financiamiento interno eh, tarda más o menos incluso más de un año en recuperar esa inversión. La autofinanciación procede de los beneficios obtenidos por la misma empresa que no se repartieron a los accionistas. Básicamente es esa utilidad que decidió reinvertirse en la empresa. Tenemos dentro de esta clasificación las utilidades retenidas, las reservas de capital y las amortizaciones. Como sabemos por los puros nombres, pues es dinero de los mismos accionistas, que es básicamente dinero de la misma empresa. La primera son las utilidades retenidas. Esta es una fuente muy común. Es en la que en los primeros años de la empresa, bueno, más bien, cuando una empresa es nueva, los accionistas deciden inyectar esas utilidades de la empresa a que la empresa siga creciendo. Es decir, en lugar de yo cobrar el dinero, mejor dejo mis utilidades para que la empresa los pueda reinvertir y así para el siguiente año pues mis utilidades sean aún más grandes. Nada más que se debe entender muy bien el valor y determinar muy bien lo que es la utilidad de la empresa, ya que en base a eso se van a generar las utilidades retenidas. La segunda parte son las reservas de capital. En cuanto a las reservas, son separaciones virtuales contables, es decir, son separaciones que no se hacen físicamente, únicamente se representan en la contabilidad. Y es muy parecido a la anterior, que son las utilidades retenidas. La única diferencia entre estas dos es que las utilidades retenidas sí puede ser que los accionistas dispongan de ese dinero y las reservas de capital no. Las reservas de capital ya son separados dentro de la contabilidad, en las cuales el accionista pues ya no tiene acceso a ellas. Algunos ejemplos de las reservas son las reservas legales, reservas de inversión, reservas especiales, reservas voluntarias. En estas reservas, normalmente en las actas constitutivas de las empresas se dice cuál va a ser el porcentaje que se va a retener para cada una de las reservas que se decidan generar dentro de la empresa. Una tercera opción o dentro de esta misma clasificación del financiamiento interno es un fondo, perdón, son las amortizaciones, que son un fondo para evitar la descapitalización. Es decir, sabemos que los activos que nosotros compramos con el paso de los años van a ir perdiendo su valor, así como su utilidad. Entonces vamos a preparar ciertos fondos para que en el momento que esa maquinaria tenga que ser sustituida, nosotros no nos tengamos que descapitalizar para poderla adquirir. Contablemente sabemos que una amortización viene siendo una depreciación, que es básicamente esa parte deducible, fiscalmente hablando, es esa parte deducible de esa maquinaria que se está depreciando fiscalmente. Entonces, básicamente la amortización es muy semejante a lo que es la depreciación, pero creo, no sé cómo se haga exactamente, pero supongo que las empresas lo hacen en un método de depreciación que sea un poquito más real, no tanto fiscalmente, para saber más o menos en cuántos años ese activo va a dejar de funcionar o va a necesitar reparación y tener ese dinero para cuando ese activo lo vaya a necesitar. El costo de la fuente de financiamiento interno es un costo bastante grande, ya que el hecho de tener inmóvil ese dinero, por ejemplo, de tener esas utilidades retenidas, de tener ese de tener ese capital
dentro de la empresa en lugar de estarlo moviendo en algunas otras cosas. Sabemos que es más costoso. Básicamente estás dejando de utilizar ese dinero para alguna otra cosa de la empresa y lo estás utilizando para otras cosas con las que pudieras haberte financiado de alguna otra manera. Las ventajas es que brinda una autonomía financiera. Básicamente es que nosotros nos podemos costear a nosotros mismos, aparte de que no estaremos siendo afectados por las fluctuaciones de los intereses, que sabemos que año con año están publicando diferentes intereses, por lo tanto a las empresas a veces les sale más costoso el estar pagando el interés. Es operativo y administrativamente es más simple y mucho más barato, ya que no estás pagando un interés. Pues mencionan que no se tiene que pagar un impuesto y pues aumenta el valor contable de cada acción, ya que al momento de no tener tanta financiación externa, nos hace ver como una empresa más sólida o más autosuficiente y el valor de las acciones aumenta. También reduce los gastos financieros, bancarios y administrativos. De antemano sabemos que cobran comisiones por todo, ¿no? Comisiones por manejos de cuenta, comisiones por, pues simplemente las comisiones por cada transacción que hacemos, en la persona que nos está asesorando en el banco o ese tipo de cosas que a lo mejor ya juntándolos sí nos pueden resultar una carga monetaria administrativamente más alta. Las desventajas es que reduce el dividendo de los accionistas. Es decir, pues esos accionistas pueden molestarse porque la empresa no les está generando utilidades. Y otra parte es que se impide que la empresa crezca, porque si es una empresa que a lo mejor no está generando muchos beneficios o muchas utilidades, va a ser muy difícil que puedan financiar proyectos grandes, ya que este recurso pues va a ser muy limitado. Ahora entramos en las fuentes de financiamiento externo. Son los recursos que la empresa obtiene de terceros. A diferencia del anterior, la empresa se está financiando de ella misma. En este caso, se está financiando de terceras personas, ya sean pues los mismos accionistas, pero como por fuera, proveedores, clientes o entidades de crédito. Cuando los fondos por fuentes internas son insuficientes para hacer frente a los desembolsos exigidos, se acude a este tipo de financiamiento. Es decir, cuando el financiamiento externo es insuficiente, se acuden al financiamiento externo. Las fuentes de financiamiento externo se pueden clasificar en base a la función del tiempo, es decir, las fuentes de financiamiento a corto plazo y las que son a largo plazo. Como ya sabemos, las de corto plazo pues son menores de un año, las de largo plazo son las que son mayores a un año. Bueno, como ya mencionamos, pues las de largo plazo son las que son superiores a un año y pues esta es la financiación básica o los recursos permanentes. Dentro de la financiación a largo plazo, cabe distinguir entre el patrimonio neto y el pasivo no corriente. Ok, la primera es las aportaciones de los socios. Aquí nos podemos confundir un poquito con lo que son las internas, pues podríamos decir como los socios son parte de la empresa, pues sería financiación interna, ¿no? Pero tenemos que reconocer a la empresa como un ente individual, es decir, en las utilidades retenidas, por ejemplo, si era un dinero de los socios, sin embargo, ese dinero no pasaba a ser parte, no se les entregaba a los socios, entonces no era como capital, era únicamente parte de las mismas utilidades y de esos dividendos que se iban a repartir, no se les repartían, pero no se capitalizaban. En este caso, la financiación externa y propia, estos son fondos que no se devuelven y pues se devuelven a menos de que la sociedad se liquide. Y estas aportaciones de socio van a ser aportaciones a capital, ya sea capital común o capital preferente. El capital común es cuando esos mismos socios fundadores deciden incrementar el dinero que tienen en la empresa, pero del dinero personal, no del dinero de la empresa. Entonces, yo de mi dinero personal le inyecto más dinero a la empresa. Eso normalmente se hace en una asamblea, en asambleas generales de los accionistas, donde en todos los socios deciden hacer aportaciones adicionales al capital, pues para crecer el capital de la empresa.
Existen dos formas de capital social común, que puede ser por medio de aportaciones que sean al inicio de la empresa o posteriormente a su creación, o por medio de la capitalización de las utilidades de operaciones retenidas. Es decir, cuando esas fuentes son de autofinanciamiento de recursos, no se considera capital común hasta que se formaliza su incorporación al mismo por la empresa. Es decir, hasta que esas utilidades no se decidan capitalizar como tal, no se hace este tipo de capital, sino que se quedarían como utilidades retenidas. El capital social preferente son aquellos accionistas a los que no se les desea ser partícipes de la administración. Únicamente se les va a estar pagando una parte de las utilidades. No, bueno, no es parte de las utilidades. Es como un porcentaje o una tasa no, una cantidad fija que se les va a estar pagando, no sé si año con año o no sé cómo se les paguen. Este, se les va a estar pagando, pero pues ellos no tienen ni voz ni voto dentro de la empresa. Y así pues no impactan en el flujo de efectivo en el corto plazo, pero los recursos pues son de largo plazo, perdón. Por ejemplo, en este ejemplo, una empresa debe financiarse por medio de acciones preferentes, donde los dividendos son de 850 pesos, costo de la emisión de 4 pesos y precio de las acciones de 2.75 pesos. El costo por acción sería de 6.8 pesos utilizando nuestra fórmula de costo de acciones preferentes, que son los dividendos entre el costo de la emisión menos el precio de las acciones. Es decir, básicamente nos estaría costando a nosotros 850 pesos más 4 más 2.75 pesos el hecho de ampliar nuestras acciones preferentes. La segunda de nuestros financiamiento externo a largo plazo son los que son las emisiones de obligaciones. Las emisiones de obligaciones o las obligaciones son títulos de crédito que emiten las sociedades anónimas que incorporan un derecho de crédito. Estas son representadas por títulos negociables y se determina como parte de un préstamo a la sociedad emisora. El emisor de las obligaciones se obliga a realizar pagos periódicos de los intereses que se pacten y al final del periodo pactado o de la fecha de vencimiento se le paga el total de la obligación. Esta es una herramienta de financiamiento. Se opera por medio de la emisión de títulos de crédito. Se colocan entre el público inversionista por medio de instituciones intermediarias, quien a la vez se hacen los representantes comunes de los obligacionistas. Es decir, por ejemplo, si fuera un banco, yo empresa decido emitir obligaciones, ¿no? Entonces ese banco toma mis obligaciones y las reparte entre el público accionista. El banco se va a encargar de que yo les esté pagando mes con mes, semestre con semestre, bimestre con bimestre o año por año según se pacte los intereses que está ganando ese inversionista por el hecho de haberme comprado mis obligaciones. Básicamente es como yo deberle a muchas personas y ahí me estaría financiando del dinero de muchas personas, pero pues pagándoles un interés a cada uno. Las obligaciones pues se imprimen en serie impresas y numerarias, es decir, marcan una pluralidad de títulos iguales y pues ya los compran. Las obligaciones se pueden colocar a la par, que es básicamente cuesta 1,000 pesos y yo te la voy a pagar en 1,000 pesos al final del periodo de vencimiento y pues te voy a estar pagando tus intereses mensuales, bimestrales o como sea que se paguen. Sobre la par quiere decir, ok, tú me la vas a comprar en 1,000 pesos, pero cuando yo te regrese el dinero te voy a pagar 1,100 pesos. Y es decir, bajo la par es, por ejemplo, yo te la vendo en 1,000 pesos, pero yo te la voy a pagar en 990 pesos cuando te las pague. Que básicamente aquí lo que ganaría el inversionista pues sería el interés que yo le voy a estar pagando. Las obligaciones deben ser en expresión de 100 pesos, o sea, no hay como que 20 pesos o cantidades más pequeñas.
Para efectuar emisiones de obligaciones, se tiene que tomar la decisión en una asamblea general ordinaria de accionistas. La emisión debe ser autorizado por la Comisión Nacional de Valores. No es como que cualquier empresa pueda emitir estas obligaciones. Tienen que estar en bolsa de valores para que puedan emitir ese tipo de obligaciones. Básicamente es porque había empresas que se declaraban en quiebra y ya no pagaban ese tipo de obligaciones. Entonces, al momento de ya estar en bolsa de valores, son empresas que ya tienen un posicionamiento alto, entonces pues ya tienen un poco más de credibilidad. Las sociedades que emiten estas obligaciones tienen que estar publicando un balance anualmente que tiene que estar firmado por un CPC. Aquí tenemos un ejemplito de lo que les estaba mencionando anteriormente. En la diapositiva siguiente tenemos nada más los datos para no tener que leer todo el ejercicio. La empresa va a emitir un valor de 10 millones de pesos con una tasa del 9%, que eso sería lo que le estaría pagando mensual, bimestralmente o semestralmente, dependiendo cómo se acuerde. Es decir, nuestra acción vale 1,000 pesos, pero nosotros la vamos a vender a 980 pesos. Aquí la estamos vendiendo bajo la par. Entonces, nosotros de antemano ahí ya le estamos perdiendo 20 pesos, con unos costos fijos del 2%. En la fórmula de beneficios netos tenemos los 980 pesos, que es en lo que nosotros la vamos a vender, menos los 1,000 pesos por 0.02. Aquí básicamente estamos sacando los costos fijos de esa acción, que nos da un total de 960 pesos. Entonces nosotros en esta emisión de obligaciones estaríamos teniendo unos costos de 40 pesos por acción más la tasa del 9%, no sé si sea anualmente, que eso sería como que el costo de nuestra inversión. Básicamente multiplicaríamos los 10 millones por la tasa del 9%, ya fuera, no sé, anual. Ya a eso le sumaríamos los 40 pesos por acción y ya de ahí podríamos sacar cuál es el costo de nosotros financiarnos de esa manera y evaluar si es conveniente o no es conveniente para la empresa. Aquí tenemos otro ejemplito muy sencillo. El costo de la deuda antes de impuestos. El costo de la deuda de un bono de un valor de a la par de 1,000 pesos dólares. Se aproxima utilizando la siguiente ecuación, que es costo de la deuda es igual a los intereses más 1,000 pesos, que es el costo de la acción o del bono, menos los beneficios netos obtenidos de la venta del bono, entre n, que sería el número de años de vencimiento del bono. Todo eso sería entre los beneficios netos obtenidos más 1,000 pesos entre 2, nos daría un total de 10.1, el costo de la deuda. Otra fuente de financiamiento de externo a largo plazo sería el préstamo hipotecario. Aquí concebimos para financiar una inversión o un plan de financiamiento en un horizonte temporal de varios años. Al plantearse una operación de este tipo, hay que evaluar bien el objetivo del préstamo y el rendimiento esperado del capital. También es imprescindible planificar y controlar bien cada pago a lo largo de los años, porque los costos hay que soportarlos desde el primer día. El préstamo hipotecario permite disponer de la cantidad necesaria para comprar o rehabilitar una vivienda o un inmueble. Las entidades de crédito exigirán una garantía antes de conceder un préstamo. Esta garantía será una vivienda o un inmueble que pasará a la entidad financiera en caso de impago. Otra fuente de financiamiento externo a largo plazo sería el arrendamiento. Este se trata de una opción recurrente entre las empresas que quieren crecer o asimismo de aquellos emprendedores que no tienen la capacidad para adquirir los bienes necesarios para el funcionamiento de sus negocios. Aquí, el arrendador concede el uso o goce temporal de un bien mueble o inmueble y el arrendatario paga un precio periódico por concepto de ese uso.
A diferencia del arrendamiento puro, aquí en el arrendamiento financiero está la opción de compra al final del vencimiento del contrato. Ventajas del arrendamiento financiero. Poder financiar proyectos de mayor volumen con cuotas más cómodas. También es posible renegociar la deuda en algún momento. Desventajas. Si no hay una cierta solvencia inicial, pueden ser inviables y peligrosos. Avales y garantías. Las entidades financieras exigirán avales o garantías para cubrirse ante cualquier contingencia. Más dinero a pagar. A mayor plazo, más cuotas. Inestabilidad financiera. Un exceso de deuda a largo complica la estructura futura. Aquí pasamos a las fuentes de financiamiento externo a corto plazo. Estas están constituidas por todos los pasivos que originalmente se han programado para liquidarse en un periodo menor a un año. Este tipo de financiamiento se utiliza para financiar necesidades de fondos estacionales y temporales. Un ejemplo sería en una empresa que tiene ventas cíclicas. Las inversiones en activos operativos varían de acuerdo a los ciclos de venta y por consiguiente las fuentes de financiamiento serán estacionales. Tenemos las fuentes espontáneas. Estas son las que surgen en el desenvolvimiento normal del negocio. Asimismo, son las que no se necesitan de una petición formal para conseguirlas. En otras palabras, no es necesario ir a una institución y firmar un contrato para tener estas fuentes. Por lo general, no existe un costo explícito, pero sí un costo implícito. Cuentas por pagar. Se derivan de las transacciones en las que se adquiere una mercancía y el comprador acuerda pagar al proveedor el monto requerido según las condiciones de crédito establecidas en la factura. La meta del comprador es pagar tan tarde como sea posible sin perjudicar su calificación crediticia. Pero a veces el proveedor concede descuentos por pronto pago. Aquí es cuando el comprador o el administrador de la empresa debe analizar si le beneficia más el descuento o esperarse a pagar hasta la fecha límite. Deudas acumuladas. Las deudas acumuladas son los pasivos por servicios recibidos cuyo pago aún están pendientes, como el teléfono o el agua, etc., pero las más frecuentes son los salarios e impuestos. En el caso de la acumulación de los salarios, sería el retraso del pago de estos, asimismo recibiendo un préstamo sin intereses por parte de los empleados. Pasamos a las fuentes de financiamiento externas a corto plazo, pero estas serían negociadas, que serían aquellas que para su acceso la empresa debe hacer una solicitud formal, suscribiendo un contrato definido ante una institución, como un banco. La primera fuente que tenemos negociada sería el préstamo bancario. Este es el contrato en el cual una entidad recibe de otra una determinada cantidad de dinero con la condición de devolverla en unos plazos y unas condiciones preestablecidas, entre ellas los intereses. Tenemos tres tipos de préstamos. Pagaré de pago único. Préstamo a corto plazo que se otorga en un solo monto a un prestatario que necesita fondos para un objetivo específico durante un breve periodo. Línea de crédito. Acuerdo entre un banco comercial y una empresa que especifica el monto del financiamiento a corto plazo, sin garantía, que el banco tendrá disponible para la compañía durante un periodo determinado. Un ejemplo de línea de crédito sería una tarjeta de crédito Mastercard o Visa. Contrato de crédito continuo, no es más que una línea de crédito garantizada. Está garantizada en el sentido de que el banco comercial asegura al prestatario que estará disponible un monto específico de fondos sin importar la escasez de dinero. Las tasas de interés sobre préstamos.
también digamos que sería el costo de esta fuente. La tasa de interés de un préstamo bancario puede ser fija o flotante y generalmente se basa en la tasa de interés preferencial. La tasa de interés preferencial es la tasa de interés más baja que cobran los principales bancos sobre préstamos comerciales a sus clientes empresariales más importantes. La tasa preferencial fluctúa con los cambios en relación de la oferta y demanda de los fondos. La tasa fija, determinada por un incremento establecido por arriba de la tasa preferencial, en el que permanece fija hasta el vencimiento del préstamo. Tasa flotante, también conocida como tasa variable, se establece en un principio por un incremento por arriba de la tasa preferencial y que tiene permitido flotar o variar por encima de la tasa preferencial, conforme esta varía hasta el vencimiento del préstamo. Estos son los métodos para calcular el interés, ya sea el interés cuando un préstamo vence o bien por adelantado. Si el interés se paga al vencimiento, la tasa efectiva anual o verdadera, es decir, la tasa pagada en realidad para un periodo supuesto de un año, es igual a interés entre monto prestado, como se muestra en la fórmula en la diapositiva. Cuando el interés se paga por adelantado, se deduce del préstamo de tal manera que el prestatario recibe en realidad menos dinero del que solicitó. Los préstamos en los que el interés se paga por adelantado se denominan préstamos con descuento. La tasa efectiva anual para un préstamo con descuento, considerando un periodo de un año, se calcula de la siguiente manera: interés entre monto prestado menos interés, como se muestra en la fórmula de la diapositiva. Aquí presentamos un ejemplo para calcular el interés vencidos y adelantados de una cierta cantidad de un préstamo. Como podemos ver, se sustituyen los datos que nos da en las fórmulas ya antes mencionadas, mientras que el interés en vencidos nos da de 9% y en anticipados nos da de 9.90%, por lo que nos conviene pagar los intereses vencidos, pues la tasa efectiva es menor. Otra fuente de financiamiento sería el papel comercial. El papel comercial es una forma de financiamiento que consiste en pagarés a corto plazo, sin garantía, que emiten las empresas con alta capacidad crediticia. Aquí, la mayoría de las emisiones de papel comercial tienen plazos de vencimiento que es entre los 3 o 270 días. También, aunque no exista ninguna denominación establecida, por lo general es en múltiplos de 100,000 o más. También existen préstamos a corto plazo, pero con garantía, y esta sería la cesión en garantía de cuentas por cobrar. Es el uso de cuentas por cobrar de una empresa como colateral, como colateral, también llamadas estas cuentas de clientes para obtener un préstamo a corto plazo. Como las cuentas por cobrar son regularmente líquidas, son una forma colateral atractiva de préstamos. El proceso de cesión de garantía por cuentas por cobrar sería: primero, el prestamista evalúa las cuentas por cobrar para determinar si conviene la cartera de clientes o no, seleccionando los primeros 10 clientes más importantes. Después, si la compañía solicita un préstamo por un monto fijo o el préstamo máximo, el prestamista necesita seleccionar las cuentas suficientes para garantizar los fondos solicitados. Después, el prestamista reduce normalmente el valor colateral aceptable en un porcentaje fijo para protegerse de situaciones como las devoluciones o descuentos de los clientes cuyas cuentas están en garantía. El costo de la cesión en garantía es normalmente de 2 al 5% por arriba de la tasa preferencial,
Además de la tasa de interés establecida, el prestamista cobra un cargo por servicio hasta el 3% para cubrir sus costos administrativos. Es evidente que la cesión en garantía de cuentas por cobrar constituye una fuente costosa de financiamiento, pues a corto plazo. Otra fuente de financiamiento sería el factoraje de cuentas por cobrar. El factoraje de cuentas por cobrar implica la venta directa de las cuentas por cobrar a un precio de descuento a una institución financiera. Una empresa de factoraje, también llamada factor, es una institución financiera que se especializa en comprar cuentas por cobrar de la empresa. Aunque no es lo mismo que obtener un préstamo a corto plazo, el factoraje de cuentas por cobrar es similar a solicitar un préstamo ofreciendo cuentas por cobrar como colateral. Aquí observamos el proceso de factoraje. Primero, la empresa le vende mercancías a crédito al cliente. La empresa va a la empresa de factoraje y cede su cartera con un descuento. La empresa de factoraje paga la cartera a la empresa. Luego después, la empresa de factoraje notifica al cliente que se le deberá pagar a él y no a la empresa que le vendió la mercancía. Finalmente, el cliente al vencimiento del plazo paga lo que debía de la mercancía a la empresa de factoraje. Y la última fuente de financiamiento que tenemos sería el préstamo a corto plazo garantizado con inventarios. Este es el reclamo del prestamista, se hace sobre el inventario general del prestatario. El inventario tiene un valor de mercado que es mayor que su valor en libros, el cual se toma en cuenta para establecer un valor como colateral. El prestamista, cuyo préstamo se garantiza con inventario, podrá vencer este último por lo menos a su valor de libros si el prestatario no cumple con sus obligaciones. Bien, la segunda parte de la exposición será el tema de apalancamiento. ¿Y qué es el apalancamiento? Este se refiere a los efectos que tienen los costos fijos sobre el rendimiento que ganan los accionistas. Por lo general, mayor apalancamiento se traduce en rendimientos más altos, pero más volátiles. A más volátiles quiere decir que cuenta con mayor riesgo. Existen tres tipos de riesgo que vamos a verlos con cada apalancamiento. Vamos a ver los tipos de apalancamiento, los cuales se pueden observar en el siguiente formato, que es de un estado de resultados. Aquí vemos que es el apalancamiento operativo, el financiero y el total. El apalancamiento operativo en el estado de resultados lo componen los ingresos, los costos y la utilidad, y los gastos y los gastos operativos. El apalancamiento financiero lo comprenden los intereses, los impuestos y los dividendos de los accionistas preferentes, y el apalancamiento total es comprendido por todos estos. Empezamos con apalancamiento operativo. Este se refiere a la relación entre los ingresos por ventas de la empresa y sus utilidades antes de intereses e impuestos. Cuando los costos de operación son fijos, en buena medida, pequeños cambios en los ingresos traen consigo muchos mayores en las utilidades antes de impuestos e intereses. El apalancamiento operativo tiene un riesgo de negocio. El riesgo de negocio, entre mayores el apalancamiento operativo, mayor es este. ¿Y qué significa riesgo de negocio? Quiere decir que el negocio presenta riesgo de cumplir con sus costos operativos, es decir, que los costos superan a los ingresos. Así ya tenemos el apalancamiento financiero, que tiene que ver con las relaciones entre las utilidades antes de intereses e impuestos y sus ganancias por acción.
las deducciones tomadas de las utilidades antes de impuestos e intereses para obtener las ganancias por acción incluyen los intereses, los impuestos y los dividendos preferentes, como antes lo vimos en el esquema. Los impuestos son variables, ya que aumentan y disminuyen conforme a las utilidades de la empresa. Pero los gastos por intereses y dividendos preferentes, esos sí son fijos. El impuesto pues depende de a qué tasa tribute la empresa, ya que sea con México, que es el 30%, a las personas morales. Y los intereses y los dividendos preferentes pues son fijos. Los intereses tienen una tasa y esa es fija. Y los dividendos preferentes es la cantidad que se debe pagar a los accionistas preferentes antes que a los comunes, y es algo fijo. Enseguida tenemos lo que es el apalancamiento total, que es el efecto combinado de los dos apalancamientos, que es operativo y financiero. Y este se refiere a la relación entre los ingresos por ventas y sus ganancias por acción. Después vamos a ver el punto de equilibrio. Este indica el nivel de operaciones que se requiere para cubrir todos los costos y permite evaluar la rentabilidad relacionada con diversos niveles de ventas. Se conoce también como análisis de costo, volumen y de utilidad. Aunque el punto de equilibrio es donde se cubren todos los costos, ya sean los fijos y los variables. Es donde la empresa no obtiene una utilidad, pero tampoco obtiene una pérdida. Y como mencioné, el nivel de ventas que requiere para cubrir todos sus costos operativos, punto en que la utilidad es cero, que no hay utilidad ni pérdida. Ok, vamos a ver el método algebraico para calcular el punto de equilibrio. Las variables que vamos a utilizar serán P como precio de cada unidad, Q, que también se puede utilizar X, que es la cantidad de unidades que vendemos, CF, que son los costos fijos, y CB, que son los costos operativos variables por unidad. Ok. Bueno, anteriormente, regresándonos, vemos que para obtener las utilidades antes de impuestos e intereses hay que restarle a los ingresos por ventas, los costos operativos fijos y los costos variables. Ok, poniéndolo en una fórmula sería utilidad antes de impuestos e intereses son igual al precio por la cantidad menos los costos fijos menos los costos variables por la cantidad que tengamos. Y simplificando nos va a dar, hubo un pequeño error aquí en la presentación en el momento de pasarlos, así que una disculpa, perdón. Al simplificarlos, o sea, al igualar la utilidad, que en el punto de equilibrio de 0, al igualar la utilidad antes de impuestos e intereses a 0, obtenemos la fórmula esta, que son los costos fijos entre el precio menos los costos variables. Y viendo un ejemplo y vamos a ver un ejemplo de eso. Dice, suponga que Charlie's Poster, una pequeña tienda de afiches, tiene costos operativos fijos de 2.500. Su precio de venta por unidad es de 10 y su costo operativo variable es de 5. Al aplicar la ecuación y vamos a obtener esto. Una disculpa porque también se movió en este y otras varias diapositivas más. Entonces sería 2.500, que son los costos fijos, entre 10, que es el precio, menos los costos variables, que son 5.
nos daría un total de 500 unidades. ¿Eso qué quiere decir? Que en 500 unidades obtenemos el punto de equilibrio, que no hay utilidad y no hay pérdida. Enseguida vamos a ver costos variables y el punto de equilibrio operativo. El punto de equilibrio operativo de una empresa es sensible a diversas variables, es decir, las que ya vimos antes, que son los costos fijos, el precio de venta y los costos variables. Ok, entonces, ¿qué pasa si hay un aumento en los costos fijos operativos? El punto de equilibrio va a aumentar. Si hay un aumento en el precio de venta, el punto de equilibrio va a disminuir. Y si hay un aumento en los costos variables, también habrá un aumento en el punto de equilibrio. Y viceversa. Si hay una disminución en los costos fijos, habrá una disminución en el punto de equilibrio. Si hay una disminución en el precio de venta, habrá un aumento en el punto de equilibrio. Y si hay una disminución en los costos variables, habrá una disminución en el punto de equilibrio. Y vamos a aplicar un ejemplo de eso. Hay 4 supuestos y es la misma empresa que tenía punto de equilibrio de 500 unidades. El primero sería el incremento de los costos operativos fijos a 3000, el cual, aplicando la fórmula, nos daría como resultado 600 unidades. El siguiente sería aumentar los precios, el precio de venta de cada unidad a 2.50, es decir, un aumento de 2.50. Nos daría 3.333 unidades, lo cual nos disminuye nuestro punto de equilibrio. Enseguida tenemos el incremento del costo variable, y si aumentamos el costo variable, vimos que se duplicó las unidades del punto de equilibrio a 1000. Y en el punto número 4 sería la implementación simultánea de los 3. Y tenemos como resultado que el punto de equilibrio aumentó. Lo que mencioné se viene en este pequeño texto, que sería si comparamos los puntos de equilibrio operativo resultantes con el valor inicial de 500 unidades con el que obtuvimos al principio. Vemos que los incrementos de los costos, que fue aumentar el costo operativo, el costo fijo y el costo variable, van a elevar el punto de equilibrio. Y el aumento de los ingresos, el aumento del precio va a disminuir el punto de equilibrio. El efecto combinado del incremento de las 3 variables, que fue en el punto número 4, produce un aumento en el punto de equilibrio operativo, ya que el precio no aumentó suficiente como los costos operativos. Después vamos a ver la medición del grado de apalancamiento operativo, conocido como GAO. El grado de apalancamiento operativo es una medida numérica del apalancamiento de la empresa y se determina con la siguiente ecuación, que sería el cambio en las utilidades antes de impuestos o intereses entre el cambio porcentual de las ventas. Y si este resultado nos da mayor a 1, significa que sí existe apalancamiento operativo. Y enseguida tenemos un ejemplo. Tenemos caso 1 y caso 2. En el caso 1 se aumenta en 50% las ventas. Las ventas son de 1000. En el caso 1 aumentan a 1500. En el caso 2 se disminuye un 50%, que sería de 1000 a 500. Y vemos como resultado nos dan una utilidad antes de intereses e impuestos, la primera de 0, la segunda de 2500 y la tercera de 5000, lo cual vemos que tenemos un cambio en porcentual en las utilidades antes de impuestos e intereses de menos 100 y de más 100. Y aplicando la fórmula
En el caso 1 sería más 100, que fue un cambio positivo, entre 50, que aumentamos 50 en 50% las ventas, nos da un grado de apalancamiento de 2. Y en el caso 2 es exactamente igual. Y como resultado vemos que es mayor a 1, entonces sí existe un grado de apalancamiento. Y hay una fórmula directa para calcular el grado de apalancamiento operativo. Una disculpa porque se movió un poco. Voy aquí. Ok, sería aquí y esos dos, aquí las divisiones. Entonces, la fórmula directa es la cantidad por el precio menos el costo variable sobre la cantidad por el precio menos el costo variable menos los costos fijos. Si sustituimos, nos va a dar lo de abajo, que sería el grado de apalancamiento para 1000 unidades sería de 1000 por 10 menos 5. 10 menos 5 serían 5 que se multiplican por 1000, dan 5000. Y abajo sería lo mismo, serían los mismos 5000 menos 2500 y nos dan 2500. La multiplicación nos da un resultado de 2, a lo cual lo estábamos viendo en un ejercicio anterior. Bueno, el método anterior de cálculo. Después va la medición del grado de apalancamiento financiero, GAF. El grado de apalancamiento financiero es la medida numérica del apalancamiento financiero en la empresa. El cálculo es muy parecido al anterior, pero el otro se medía entre el cambio porcentual de las utilidades antes de impuestos de intereses entre el cambio entre las ventas. Este va a ser el cambio porcentual entre las ganancias por acción sobre el cambio porcentual en las utilidades antes de impuestos de intereses. Aquí vamos a ver un ejemplo. Sería el caso 1 y caso 2, donde hay un aumento de 40% en las utilidades antes de impuestos e intereses, lo que genera un aumento del 100% en las ganancias por acción. En el caso 2 hay una disminución del 40% en las utilidades antes de impuestos e intereses, lo cual provoca una disminución del 100% en las ganancias por acción. Si aplicamos la fórmula, nos dará como resultado 2.5 en ambos casos. Y como es mayor a 1, significa que sí existe apalancamiento financiero en la empresa. Como para el grado de apalancamiento operativo había una fórmula directa, para este también hay una, y es la siguiente. Sería aquí, también se movió, una disculpa. Sería aquí. Serían las utilidades antes de impuestos e intereses sobre las utilidades antes de impuestos e intereses menos los intereses menos los dividendos preferentes por 1 sobre 1 menos T. T significa la tasa de impuestos. Esto se hace para quitarle el efecto del impuesto a los dividendos preferentes. Como todas las cantidades están antes de impuestos, tenemos que mover esto también. Y si sustituimos aquí también un pequeño error, una disculpa, sería aquí y aquí. Si sustituimos en base al ejemplo de la tabla anterior, vemos que serían 10.000 en la utilidad, 2.000 de intereses, dividendos preferentes 1.400 y la tasa de impuestos sería de 0.40 o de 40%. Sustituyendo nos da un resultado de 2.5, que es lo mismo que con la fórmula anterior,
y que sí existe grado de apalancamiento financiero. Después vamos a ver la medición del grado de apalancamiento total, que es GAT. El grado de apalancamiento total es la medida numérica del apalancamiento total de la empresa. Se calcula de manera similar que el apalancamiento operativo y financiero. Este es el cambio porcentual en ganancias por acción sobre el cambio porcentual en las ventas, que esto es abarcando todo el estado de resultados, desde las ventas hasta las ganancias por acción. Y enseguida tenemos un ejemplo. En el ejemplo tenemos un estado de resultados, un aumento del 50% en las ventas nos genera un aumento del 300% en las ganancias por acción. Aplicando la fórmula nos va a decir que es 300 entre 50%, como podemos observarlo. Como se puede observar, disculpa, como puede observarse aquí, serían 300, que es el aumento en ganancias por acción, entre el aumento en las ventas, que sería 300 entre 50 nos da un total de 6, lo cual significa que sí existe apalancamiento total en la empresa. Aquí la forma de obtenerlo, que es lo que ya expliqué. Y como para los otros dos existe una fórmula directa para este también, que sería la siguiente, que sería la cantidad por el precio menos el costo variable sobre la cantidad por el precio menos el costo variable menos los costos fijos menos los intereses y menos los dividendos preferentes, quitándoles los impuestos. Sustituyéndolo con los datos anteriores nos va a dar que la cantidad de ventas era 20,000, el precio unitario era de 5, el costo variable de 2, los fijos de 10,000, el interés de 20,000, los dividendos preferentes de 12,000 y la tasa de impuestos del 40%. Sustituyéndolo nos daría 6, que es lo que nos dio también anteriormente, y significa que sí existe apalancamiento total, perdón. Y finalmente tenemos la relación entre los tres apalancamientos. El apalancamiento total refleja la combinación del apalancamiento financiero y el apalancamiento operativo. Si tenemos un apalancamiento operativo alto y un apalancamiento financiero alto, provocará que tengamos un apalancamiento total también alto. La relación es multiplicativa. ¿Y por qué? Enseguida vamos a ver la fórmula, que sería, que sería esta, que es grado de apalancamiento total es igual al grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero. Y volviendo que existen tres tipos de riesgo, que sería el riesgo de negocio, el riesgo financiero y el riesgo total. El riesgo de negocio tiene que ver con el apalancamiento operativo, que es entre mayor apalancamiento operativo haya, más riesgo de negocio va a haber, y el riesgo de negocio es de que la empresa no pueda cumplir con sus costos operativos. Enseguida tenemos el riesgo financiero, que está en relación con el apalancamiento financiero. Entre mayor apalancamiento financiero tenga la empresa, mayor va a ser su riesgo financiero. Y este es que no pueda cumplir con sus obligaciones financieras, que sería el pago de intereses, el pago de dividendos preferentes. Y el riesgo total es de que la empresa pueda llegar a quiebra. Y esto es con relación al grado de apalancamiento total. Entre mayor grado de apalancamiento total tiene, más riesgo total va a tener.
Y esto sería todo por nuestra parte. Esperamos que haya estado muy bien explicado y muchas gracias.